Bien, ahorita vamos a explicar cómo revisar todos los componentes que están internamente en lo que es el alternador. Pues vamos a proceder a desarmarlo primero. El procedimiento para desarmarlos es diferente en cada uno, pero la mayoría, lo primero que vamos a quitar son los tornillos que lo unen. Pueden ser 4 o 3 tornillos, y vamos a meter un desarmador para separarlo, pero por lo general siempre lo que es el estator, que es este embobinado, por lo general siempre el estator ese se va a venir pegado a la tapa trasera. Entonces, si lo vamos a meter el desarmador, lo vamos a meter el desarmador aquí para separarlo. Pero primero vamos a quitar los tornillos de afuera y la tuerca de aquí. Bien, ya quitaron los tornillos de la parte de atrás de la tapadera. Entonces ya sacan la tapadera a presión. Esta parte va metida a presión en este valerito, el cual tenemos que ponerlo nuevo también el valero. Entonces aquí vamos a poder ahora ya desatornillar el regulador de voltaje. Este viene siendo el regulador, miren. Entonces van a quitar el regulador junto con las brochas, que es el portacarbones. Van a quitar este tornillo, y sale el portacarbones junto con el regulador de voltaje. Y posteriormente ya tenemos acceso a los diodos y al estator. Esa es la placa portadiodos y este viene siendo el estator. Pero aquí los diodos vienen soldados, miren. Entonces ahora aquí hay que desoldar para poder separar los diodos del estator y poderlos probar, y ya después soldar otra vez cuando se va a armar. Pero quiten primero el regulador y ahorita vemos si podemos separarlo, el estator, de la parte de abajo. Bien, aquí ya quitaron los tornillos y ya sale el portacarbones. Ya después, para armarlo hay que meter aquí un alfiler, un alambrito. Metemos las brochas y le metemos ahí un alambrito para que los detenga adentro y poderlo poner, y al final sacamos el alambrito y botan las brochas. Ok. Bien, lo que les decía ahora aquí, miren, para poder separar la placa de los diodos, que estos vienen siendo los diodos, la placa positiva y la placa negativa de diodos, aquí está soldado, miren, con el estator. Entonces ahora aquí hay que desoldar, calentar para desoldar y que pueda salir la placa portadiodos y se queda ahí el estator. La placa va a salir junto con este metal, con este. Bien, como ya tenemos desarmado lo que es el alternador, aquí vamos a poder ver las piezas ya por separado. Miren, este viene siendo un tridiodo. Aquí tenemos los 3 diodos positivos y negativos. Este viene siendo un regulador de voltaje Chevrolet. Este es un regulador de voltaje de Honda con las brochas y el tridiodo. Este viene siendo otro tridiodo de Chevrolet, y aquí tenemos diodos independientes que pueden venir así también en el alternador. Un condensador o supresor de ruidos, un tridiodo, la polea, que puede ser tipo B o para una serpentín como esta. Tenemos el rotor y el estator. Dijimos que algunos vienen soldados, este viene atornillado, miren, aquí se desatornilló y ya se separó de la tapa. Aquí tenemos otro que está soldado, ahí hay que soldar el estator de los diodos, del tridiodo. Aquí tenemos en el rotor incluido el abanico
unas aspas para el enfriamiento. A veces el abanico viene afuera en la polea. Entonces vamos a empezar a probar los componentes para poder determinar qué es lo que no sirve de este alternador. Bien, miren, el primer componente que vamos a revisar viene siendo este, que es el rotor. Y lo primero es una inspección visual. Tenemos que ver que no esté dañado la rosca. Si la rosca está dañada, ya no sirve, ya no se va a poder apretar la polea. Tenemos que revisar que los polos no estén flojos y que no estén pegados uno con otro. Hay que moverlos para ver que estén bien afianzados. Si se mueven los polos, si están flojos, ya no sirve, hay que reemplazarlo. Las puntas de la bobina vienen siendo estas dos. Entonces aquí tenemos que checar que no esté gastado, porque aquí van rozando las brochas. Entonces esta parte se le va haciendo un dip, una zanja. Si ya está desgastado, se tiene que lijar o tornear para dejarlo otra vez parejito. Si no está desgastado, nomás lo tienen que limpiar, quitarle toda esta suciedad, miren, para que la brocha haga buen contacto. Van a agarrar una lija muerta y lo van a lijar. Si la prueba visual la pasó, entonces ahora vamos a hacer la prueba de continuidad y la prueba de aislamiento. ¿Okay? Entonces para eso vamos a utilizar el probador de continuidad y vamos a poner las puntas primero en la bobina y debe de marcar una resistencia de entre 1 a 3 ohms. Ok, háganle el contacto ahí y ahí nos está marcando 2.4, 2.5 ohms. Eso quiere decir que el embobinado no está abierto, está bien la bobina del rotor. Ahora movemos una punta y la ponemos a tierra, a la parte metálica del polo, ¿verdad? Y ahí marca infinito, over limit. Entonces quiere decir que no está en corto. Si aquí pillara o nos diera un valor de resistencia o continuidad, nos indica que el rotor, su embobinado, está en corto. Pero ahorita está bien. Entonces este rotor está bueno. Si le hacemos una prueba de magnetización, vamos a ver que va a crear alrededor un campo magnético muy fuerte. Vamos a hacerle esa prueba. Bien, ahorita vamos a explicar en la práctica lo que vimos en el video anterior, donde hablamos del funcionamiento del alternador. Las brochas, una positiva y una negativa, van a pegar aquí. Entonces al llegar ahí la corriente y tierra, se va a crear un campo magnético, vean. Ahí se pega el desarmador, ¿cierto? Sí. Okay. Entonces la intensidad de la corriente y la tierra que va a llegar ahí al rotor va a ser variable dependiendo de las necesidades que tenga la batería. El regulador o la computadora va a mandar ahí una tierra o una corriente controlada para controlar la energización del rotor. Ese campo magnético que se está creando ahorita ahí alrededor del rotor va a ser pasado por inducción aquí al estator, y el estator lo va a dejar salir por sus puntas del estator directamente a los diodos, pero ya convertido en corriente alterna. Entonces ese campo magnético se va a convertir en corriente alterna por medio del estator, y de ahí va a salir hacia lo que es el tridiodo. ¿Ok? Nomás sin hacer corto. Bien, entonces ahorita probablemente el componente que no sirve probablemente es el estator. Entonces a este le vamos a hacer también sus pruebas, que vienen siendo 3. La primera es visual. Si nosotros vemos un estator que ya está de color negro, este barniz, miren, se quema
Entonces, si se ve de color negro, ese estator ya no sirve, aquí sí que está quemado. Normalmente se queman porque suben sobrecarga. Esto va a suceder por lo general cuando ponen un amplificador muy fuerte, más de 1000 watts o 2. Corre el riesgo de que se queme el estator. ¿Okay? Cuando es eso, muchas veces se recomienda poner un alternador, un heavy duty, donde viene reforzado el estator para que no se queme por el sistema de sonido que han puesto. Pero ahorita pues este no se ve golpeado, físicamente se ve bien, no se ve quemado. A veces está golpeado la parte de adentro aquí, raspa el rotor, raspa porque ya no sirven los bujes o los valeros y esto se queda todo golpeado, raspado, eso ya no sirve. O están rotas las orejitas, si va atornillado está roto. Ahorita se ve físicamente bien. Entonces vamos a hacer la prueba con el probador de continuidad. Hágale su prueba de continuidad a las bobinas. Todas las bobinas deben de tener continuidad entre ellas. Ahí hay continuidad, pasas a la otra. Y te falta una. Entonces, como hay continuidad, quiere decir que el embobinado no está abierto. Ahora vas a hacerle la prueba de aislamiento. Una tierra, esta tierra, y la otra una de las puntas de la bobina, y no pilla. Quiere decir que no hay continuidad. Pues quiere decir que no está en corto. Entonces, ese estator pasó las 3 pruebas. Prueba de resistencia, continuidad, aislamiento y la prueba visual. Entonces, esa no es la causa por la que no carga. Bien, otro componente que puede estar dañado viene siendo las brochas, miren los carbones. Aquí esa está exageradamente dañada, esta está rota. Y ahí podemos ver los carbones que están en el portacarbones. Aquí los tenemos y ya están muy gastadas. Normalmente la longitud mínima que debe tener una brocha debe ser medio centímetro. Entonces estas ya las tenemos que cambiar. Ahí adentro lleva un resortito. Tenemos que checar que el resorte no esté roto o vencido. Empújenlo ahí, ¿ven? Para que vean cómo trabaja la brocha. Empujan hacia adentro y el resorte lo empuja hacia afuera. ¿Okay? Para pegar las brochas directamente en lo que es el rotor en la bobina. Y este es el portacarbones, el portabrochas. Hay que checarlo que no esté quebrado. Físicamente se ve bien. ¿Ok? Es importante los tornillos ubicarlos bien. Si vemos ahorita este tornillo, miren, este tiene de plástico, este tiene aislante, este también tiene aislante, este no tiene aislante. Pues tiene uno que fijarse bien a la hora de desarmar y armar, porque si intercambiamos la posición de tornillos, un tornillo que lleva aislante lo pongo donde no debe llevar o viceversa, ese alternador va a quedar en corto. El aislante es para que se aísle precisamente la corriente de la tierra. Si yo pongo un tornillo sin aislante donde debe llevar uno con aislante, va a quedar en cortocircuito y no va a cargar. Entonces cuiden la posición de los tornillos a la hora de armar. ¿Ok? Bien, ahora probablemente lo que no está funcionando vienen siendo los diodos. Ahorita aquí tenemos diodos individuales. Normalmente estos se reconocen porque traen un punto negro, los negativos, y un puntito rojo, los positivos. Ahí se alcanza a ver el puntito rojo. Este diodo es positivo y este diodo es negativo. Ok, ahora para eso vamos a usar un probador, pero ahora lo ponemos en la escala del diodo. Miren, ahí tenemos el diodo en la pantalla, y este diodo nos debe dar una lectura de resistencia baja y resistencia alta. Ok, vamos a probar primero el positivo. Si probamos primero el positivo, viene siendo este, pues quiere decir que la
la señal positiva que viene del estator va a entrar por aquí y se va a salir por acá. Pero la Tierra no va a poder entrar, o no, más bien no va a poder salir. Por aquí nada más va a poder viajar la señal positiva. Por aquí hacia acá. Y este es al revés. La señal negativa que viene del estator va a poder fluir por aquí y salir por acá. Pero la positiva no. Esa es la función del diodo. Entonces, si tú pones la punta positiva aquí y la negativa acá, que viene siendo el ánodo y el cátodo, el probador de diodos te va a dar un valor de resistencia baja, que viene siendo números. Conéctalo. Que haga buen contacto. Que haga buen contacto la punta. Ok. Tú pones el negro en la base, aquí, ahí. Y yo pongo este. Ok. Entonces ahí tenemos la prueba y tenemos un valor de resistencia baja, que vienen siendo números. Ahí va a poder fluir la señal positiva. Pero si invertimos las puntas, ahora tú te pones arriba y yo abajo, ahí va a dar un valor de infinito. Ahí está, miren. O L es infinito, over limit. Entonces quiere decir que la señal negativa no va a poder fluir por ahí, porque ese diodo es positivo, no es negativo. Entonces ese diodo está bueno. Si el diodo no sirviera, de los dos lados como lo conecte, me va a dar resistencia baja, está en corto. Y si me da resistencia de las dos maneras como lo conecte, quiere decir que está abierto. Entonces un diodo puede estar abierto o puede estar en corto. En este caso este está bien. Ahora, probemos el negativo y ese ahora va a funcionar al revés. Si tú pones una punta aquí, en la punta, en el alambre, y pones la punta negra, quiere decir que la señal negativa que venga del estator va a poder fluir hacia abajo. Y ahí tenemos un valor de resistencia baja, ahí está fluyendo la señal negativa. Pero si lo hacemos al revés, ahora meto yo corriente o la señal positiva por la parte de arriba, pero no va a poder viajar la corriente por ahí, porque ese diodo no es positivo, es negativo. Entonces ese diodo también también sirve. Entonces tenemos que probar los diodos de el alternador. Sin importar el tipo o forma física del diodo, se va a probar igual. Vamos a mostrar unos ejemplos. Este viene siendo también un tridiodo, ya es Chevrolet. Entonces, una punta del diodo, de los diodos están aquí y las otras están acá. Pongan una punta aquí y las otras acá. Téngala así para que se vea. Ok. ¿Hay lectura ahí? No, miren, está over limit. Cámbialo. Nada. Cámbialo. Nada. Ahora inviertan las puntas. Y ahora te va a dar un valor de resistencia baja, o sea, números. Ahí está, miren, números. Números, ¿verdad? Que viene siendo resistencia baja. Entonces quiere decir que ese tridiodo está bien, está bueno. Los tres diodos que están allá adentro están bien. ¿Está claro? Ahora, este es otro tipo de diodo. Aquí ya vienen estando los tres diodos positivos en esta placa y los tres diodos negativos en esta placa. 3 y 3. Para probarlos se tienen que separar, miren, de esas laminitas. Esas laminitas ya se separaron para poderlo probar. Entonces van a probar el diodo
de aquí a aquí. Una punta aquí y la otra aquí. Una punta aquí y la otra acá, y luego una punta aquí y la otra acá, para probar los tres. Ok. Entonces ahí está, hay una lectura de infinito. Cámbiate al segundo. No, usted no se mueve, jefe. Ok. Y te mueves al tercero. Y da ¿qué? Da infinito. Ahora, inviertan las puntas. Y ahora va a dar un valor de resistencia baja. Ahí está, miren. Ahí va a haber flujo de señal positiva. La corriente o la señal positiva que entra por aquí, que viene del estator, va a fluir a la positiva acá. Entra la señal positiva y fluye para acá, porque esta es la placa positiva. Aquí va el tornillo grande del alternador. Entonces ahí hay flujo de corriente. Y vamos a la tercera y hay flujo. Entonces quiere decir que ese tridiodo también está bueno. Ahora lo invertimos, ahora para probar los otros tres. Y ahora prueban los del otro lado, que son los de acá. Y ahora ahí no hay flujo de corriente porque ahora esos son los negativos. Checas los tres y tienen que estar infinitos los tres. Ahí están infinitos. Cambian las puntas y ahora sí va a haber flujo de señal, pero negativa. Por ahí entra la tierra y va a pasar del otro extremo del diodo. Miren. Ahí está. Al que sigue. Y al que sigue. Entonces ese tridiodo está bueno. Tanto los diodos positivos como negativos los están bien. ¿Está claro? Ahora, otro tipo de diodo es este. Este es otro tipo de diodo. Y aquí los diodos los vamos a identificar porque son estas bolitas que se alcanzan a ver aquí. ¿Eh? ¿Cuántas bolitas ven aquí? 4. Entonces quiere decir que este diodo tiene 4 en lugar de 3. ¿Ok? Y aquí van a estar los positivos y los negativos. Miren, acá hay 4 arriba y acá hay 4 abajo. 1, 2, 3, 4. Pero unos van a ser los positivos y otros son los negativos. ¿Ok? Se hace la misma prueba. Aquí como esto está barnizado, no les va a marcar bien porque tiene barniz. Lo que tienen que hacer es quitar un poquito del barniz o probar donde no hay barniz. Una punta del probador va aquí y este diodo termina abajo, la placa de abajo. Entonces una punta aquí y la otra punta a la placa de abajo para probar estos. Y para probar los de arriba es una punta aquí y la otra a la punta a la placa de abajo, de arriba. ¿Está claro? Y tiene que hacer el mismo efecto. Pero aquí tiene barniz, entonces el barniz se tiene que quitar. Entonces acuérdense, de un lado va a marcar resistencia baja y del otro lado tiene que marcar resistencia alta en cada uno. Con uno que no sirva, se tiene que cambiar toda la placa. Bien, aquí tenemos ahorita un diodo que está dañado, miren. Vamos a hacerle la prueba. Ponemos una punta en un extremo, en el ánodo y el otro en el cátodo, y ahí tenemos una lectura de over limit, una resistencia muy alta, miren, altísima, resistencia alta. Entonces invertimos las puntas, para eso ya le raspamos ahí un poquito para quitarle el barniz. Invertimos las puntas y nos sigue dando una lectura de resistencia alta. Entonces automáticamente nos está indicando que este diodo está abierto, está quemado, está abierto el circuito. Recuerden, si da lectura de resistencia alta de las dos formas, quiere decir que está abierto. Si diera resistencia baja de las dos formas, está en corto, pero igual de las dos maneras no sirve. Entonces ahí hay que reemplazar toda la placa. Bien, por deducción lógica, si ya probamos el rotor, ya probamos el estator, los diodos, las brochas, y todo ha salido bien, entonces quiere decir que lo que no sirve es el regulador, que es el regulador de voltaje.
Entonces cambien el regulador de voltaje, ese es el problema. Ahora, pero cada fabricante nos va a dar una hoja o una instrucción de cómo probar el regulador de voltaje si lo queremos probar, o comprar una maquinita que es un probador de reguladores de voltaje. ¿Okay? ¿Quieren probar el regulador? Pruébenlo con la máquina que van a comprar, o saquen la hoja que proporciona el fabricante para probar el regulador. Entonces, aquí lo van a conectar como muestra la hoja, miren. Lo que van a hacer es, este regulador viene siendo este, le van a poner una lámpara de prueba o un foco de aquí a aquí, que vienen siendo estos dos, un foco o un test light de aquí a aquí, una batería conectada a tierra aquí y corriente a las dos terminales de la batería, corriente aquí a los dos, tierra aquí. Tenemos que tener conectado un voltímetro en la batería para estar viendo el voltaje y un cargador de baterías conectado a la batería. Entonces, lo que vamos a hacer es ver que el foco esté prendido cuando el cargador de baterías esté apagado. Pero en el momento que prendamos el cargador de baterías en carga rápida, tenemos que ver que el voltaje aumente y que el foco se apague. Si pasan esas dos cosas, quiere decir que el regulador sirve. De lo contrario, tienen que cambiar el regulador. Entonces, vamos a hacer esa conexión para que vean cómo hace el efecto.